Congreso Internacional sobre Educación en Competencias, Formación por Competencias y Multidisciplinaridad. Eran investigadores de toda América Latina. Ya. Ah, qué entretenido. Ya, la técnica para este espumante y de los espumantes al menos de aquí de la viña es el método Charmat, ya que es en autoclaves, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Como cualquier vino, se cosecha, en este caso a finales de febrero, se fermenta en las cubas de fermentación y después se trasiega a un autoclave, que es básicamente también un tanque de acero inoxidable que está cerrado, ya, para contener mucha presión, y ahí empieza la segunda fermentación, ¿ya? Que va a causar obviamente burbujas más un tiempo de postmaceración que ayuda también a acentuar los aromas, los sabores de este vino, que lo que caracteriza al menos para un brut en este caso se considera casi como el mínimo de la escala, 0,8, para que sea un poco más seco, cítrico, a veces un poco verde, y esa digamos es la característica de un brut. Y también en brut o la escala de dulzor de brut está en medio de todos los espumantes que existen, ¿ya? En Chile está la denominación Moscato para los dulces, Demi-Sec para que no es tan dulce al final, los brut, y abajo están los extra brut y el brut natur, ¿ya? Que es el más seco de todos. Más seco, sí. Sí. Ya, 12,5% de alcohol, una postmaceración de 6 meses también que ayuda a concentrar mucho más esos aromas y sabores que caracterizan al brut, como le digo, notas verdes, notas cítricas, también muy ligero en boca. Eso, digamos, al final es un espumante no tan complejo, pero la calidad es lo que hace la diferencia al final. Y es de esta zona. El segundo vino es ya también clásico de acá. Sauvignon Blanc de la línea Gran Reserva. Importante notar, bueno, en este caso Sauvignon Blanc o la línea Gran Reserva es la línea de entrada, o sea, uno va Gran Reserva. Es lo que más uno busca y aprecia también. Pero en Chile, o quizá en el nuevo mundo del vino, Gran Reserva no es la misma categorización como la que tiene en España, ¿ya? Que tienen la crianza, reserva y el Gran Reserva, ¿ya? Entre otros. Pero son las 3 denominaciones principales. En Chile, de nuevo, en el término medio, vino joven, blanco y tinto, no tiene mucha madera o tiene muy poca. En el caso del Sauvignon Blanc no tiene nada en este Sauvignon Blanc, ¿ya? Y se caracteriza en este caso por el tiempo que haya estado en postmaceración o en guarda también, ¿ya? Algunas viñas también, es como un tema muy libre, porque algunas viñas también escuché que es como el grado alcohólico denomina si un vino es Gran Reserva o Reserva, qué sé yo. En este caso se va al tiempo de guarda o postmaceración, ¿ya? Y ese también se almacena en acero. Solo acero, sí. Solo acero. Solo acero, ¿ya? En este caso, Sauvignon Blanc, de nuevo, es 2024, como les digo, son vinos como del año prácticamente, o la cosecha de un año para otro, un vino joven en el caso del Sauvignon Blanc, muy ligero, y para lograr eso se cosecha, se lleva al tanque de acero inoxidable, fermentación que dura entre 8 a 10 días, es un poquito larga también, y después de eso tiene una postmaceración, o sea, en el mismo tanque de acero se deja de 6 a 8 meses. Es como aquí se definiría un Gran Reserva. Okay. ¿Ya? No tiene madera, por tanto es un vino naturalmente ligero, con una acidez bien notoria, y lo que lo caracteriza, un vino fresco, también con notas muy verdes y frutales. ¿Ya? Verdes, como le digo, puede ser, no sé, cuando uno pica, o el aroma sobre todo, un pimentón verde, un morrón verde, unos cebollines, ¿cierto? Ese aroma fresco es lo que se interpreta en el vino, ¿ya? Y eso, importante igual marcarlo, no es algo que se agregue en el momento de la fermentación, es naturalmente intrínseco en cada uva, ¿ya? O sea, puedes compartir estos aromas que tienen estas frutas, flores, a veces también, que comparten, porque comparten una molécula, pero no es que se agreguen, ¿ya? Y un caso más representativo de eso es el Carmener, para que se entienda un poco de componentes. El Carmener, que les gusta a ustedes, ya sí. También es como un poco más básico de entrada, 14% de alcohol,
Valle del Maipo, lo que les había comentado, el Carmener no se va a dar perfectamente, o lo que uno busca en el Carmener en zonas frías, porque no alcanza la maduración óptima al final. ¿Ya? Carmener de Valle del Maipo, esta es la uva, por supuesto, importante, más importante para Chile, sí. ¿cierto? Que se creyó perdida y renació en el Valle del Maipo, pero se considera incluso por clima, por riego, por, digamos, el ambiente, el mejor Carmener desde el Valle de Colchagua, ¿ya? Entre Apalta y Santa Cruz, puede ser, o Peumo, viene todo lo que es mejor calidad de Carmener, ¿ya? Como el Carmín de Peumo. Pero bueno, el Carmener es una de sus características es que ustedes lo disfrutan joven, fresco, frutal, ya a veces con un poco de madera se le puede dar un poco de nota de especias, pero esa, digamos, es la versatilidad del Carmener. Este sí está en barricas de roble. En este caso, claro, en este caso es un poco mezclado el proceso. Para poder conservar esa naturalidad del Carmener, que alcanza al final 14% de alcohol, también año 2024 ya, jovencito, el vino se divide en tanques de acero con duelas o con chips de roble, y un 30, hasta a veces un 40% dependiendo, barrica de roble francés, pero barrica vieja, ¿ya? La barrica vieja ya está más usada, entonces no le va a dar tantas quizás notas de especias, chocolate, que uno busca más complejas, notas secundarias. Pero sí ayuda a suavizar mucho más los taninos, con un poco de maloláctica, ¿cierto? Que es la fermentación a veces secundaria en algunos vinos, se suaviza mucho más la acidez, pero que al final es un vino naturalmente equilibrado, en acidez, en taninos, en frutalidad, mucha fruta negra, roja, ya esa nota de piracinas del pimentón rojo, que a veces uno dice es dulce, ya. Esas son las moléculas una de las moléculas, como los terpenos también en algunos casos, que dan como esa más floral en un chardonnay, que se interpretan en nuestro cerebro con esas mismas notas, ¿ya? Carmener, entonces, mucha piracina, tiempo óptimo, ¿cierto? Se logra estas notas negras, de fruta negra, de pimentón, con una acidez natural. Cuando usted pone esos ejemplos de frutales, ¿ese olor o sabor es original de la uva? ¿O ustedes sí, es original? Es no. original, La original de la uva. No Sí. tienen que hacer la edición. No. No, idealmente no debería ser sexo, ya, por si no se dejaría de llamar vino. Pero claro, lo que les comentaba entonces era que estos vinos comparten estas moléculas que por la fermentación, el proceso de posmaceración, nuestro cerebro va a interpretarlo con esos nombres específicos, ¿ya? Y el cuarto vino, Cabernet Sauvignon, también de la línea Gran Reserva, en ambos casos, tanto que en el Carmener o el Cabernet Sauvignon, que son tintos entre comillas más fuertes, se divide entre el 70% en tanque y el otro en barrica vieja, ¿ya? 14% de alcohol también, Valle del Maipo, ya, clima cálido, mediterráneo, también de 6 a 8 meses esta división en total, el proceso, también Gran Reserva, y obviamente el Cabernet Sauvignon se distingue por ser un vino, como se dice, más fuerte o con más cuerpo. O sea que cuando lo prueben va a ser más persistente incluso que el Carmener, ¿ya? Va a estar más tiempo ahí dando vueltas, secándose, es más difícil de pasar. Una acidez también que es muy característica, ¿ya? Porque al final el Cabernet Sauvignon, este es papá del Cabernet Sauvignon, ¿ya? Ya con el Cabernet Franc, entonces tiene un poco de tanto el Cabernet Franc, pero la acidez del Sauvignon Blanc. De ahí viene el origen. Pero eso es un vino con cuerpo, con mucha fruta negra, ya hay más higos, más ciruelas, guindas negras, aquí ya más guinda roja, que igual tienen sus diferencias. Y este es más concentrado. Más ¿cierto? oscuro. Más oscuro, sí. Es cierto que las barricas que utilizan es donde se puso, por ejemplo, el Jerez primero, o sea, fueron utilizados para hacer Jerez en España o no necesariamente. En este caso, mira, yo he probado vino donde un vino que fue envejecido era un Cabernet Sauvignon, que fue envejecido en barrica no era de Jerez, era un vino también fortificado. De whisky, no, fue destilado, que fue en whisky, pero fue espectacular. Se puede hacer,
da lo mismo la barrica, pero la competencia, o sea, al final lo que manda es que sea de roble francés o roble americano, ¿ya? Porque son maderas o tipos de roble que son más fáciles de trabajar con el vino. Para el whisky, para los fortificados, el Jerez, por ejemplo, también es madera de roble francés, ¿ya? Pero claro, tienen diferentes tratamientos. Ahora es todo lo contrario. Los vinos fortificados a veces se guardan en barricas ya usadas de vino porque ya están usadas. Okay. Y el proceso de un vino fortificado es completamente diferente. ¿Ya? Entonces, de ahí viene, digamos, toda esa... Pero sí, van a encontrar vinos espectaculares que están guardados, que estuvieron guardados en barricas ya usadas con otras cosas. Yo probé una de whisky, como les digo, pero tenía todo ese tinte del whisky, ese como alcohol, lo tenía completamente, pero vino. Después salía el vino. Bueno, vamos a probarlos. Adelante, pruébenlos. Que lo prueben el abuelo.